Soy Pedro Pastor, productor de Boramar Films, y la verdad que es un placer estar hoy aquí en Ciudad de la Luz. Yo rodé aquí 5 películas, que se dice poco, se dice pronto, pero la verdad que fue una experiencia maravillosa. Fueron unos años donde nos sentíamos casi como en Hollywood, y la verdad que volver a estar aquí pues es una alegría inmensa, ¿no? Paso a presentaros a los ponentes de la mesa. Gerardo Herrero, creo que no le falta nada en su carrera, tiene más de 175 películas, series de televisión. Bueno, ha recibido un Oscar por la película El secreto de sus ojos, es director de cine también, con reconocidos galardones, con premios en el Festival de Málaga, de San Sebastián, en fin. Ha sido presidente de FAPAE, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, tiene la medalla de oro de Ejeda. No le falta nada a Gerardo en su currículum. Roberto Sacristán, director general de Alucine y presidente de la Alianza de la Industria Audiovisual, ALIA. ALIA es una agrupación de empresas del sector de servicios y de las empresas técnicas y de servicios. Se creó en el año 2020, un poco como efecto de la pandemia. Agrupó a todas las empresas del sector y además es presidente de Sadersan, forma parte del grupo Sadersan, que es una empresa que estuvo radicada también aquí en los estudios cuando los estudios estaban funcionando. Es una empresa de material de iluminación y de equipos de rodaje, una empresa muy importante. Fernando Vitoria, con el que también he hecho alguna película aquí en Ciudad de la Luz. Trabajamos en una película juntos de Jean-Jacques Hano, y fue una experiencia maravillosa, una película de un gran presupuesto. Fernando pues está acostumbrado a ese tipo de producciones importantes. Él es productor ejecutivo y director de producción, presidente de Profilm. Ha sido productor ejecutivo también con directores como Enrique Urbizu. Hizo pues, La Caja 507, La Vida Mancha. Hizo también Malas Temporadas con Martín Cuenca. Y socio fundador también de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Y bueno, una vez presentados los ponentes, la mesa girará en torno a 3 ejes: la situación del sector cinematográfico y audiovisual, Plan España, Hub Audiovisual de Europa, y por último nos centraremos bueno, pasamos también a la regulación del sector, el nuevo escenario legislativo que se crea con toda la nueva normativa, la Ley General de Comunicación Audiovisual. Bueno, la situación del sector en este momento. El desarrollo del sector en España está fuertemente ligado a la rápida evolución a nivel global, y la base del crecimiento ha habido un espectacular incremento en la producción y ha provocado también nuevas formas de producción audiovisual. Se prevé un incremento significativo a nivel global de un 2,8%. A nivel nacional, al 3,3%, lo que supondría un volumen de negocio de aproximadamente 35.000 millones de euros. Y bueno, os paso a vosotros ya la palabra, es decir, ¿en qué situación se encuentra el sector actualmente? ¿Cómo lo ves tú, Gerardo, en comparación con otros momentos? ¿Cuáles son las novedades que crees que pueden hacer que provoque este crecimiento del que estamos hablando? Es una pregunta compleja, Pedro, y la voy a intentar responder lo más brevemente posible, pero sería muy larga contarlo bien. Es un momento bueno, por un lado. O sea, como en todas las cosas en la vida, hay cosas a favor y cosas en contra. Debo deciros que a mí me suelen llamar para provocar polémicas. O sea, y no hacerlo me cuesta mucho trabajo, porque lo que he oído antes me ha parecido demasiado que bonito es Cartagena. Pero creo que es su obligación decirlo desde ese punto de vista, y la nuestra un poco
sacar también las partes negativas. El sector está, yo creo, en una transformación muy importante, debido fundamentalmente a las plataformas, que han cambiado el modelo audiovisual muchísimo y que tienen un lado positivo, que generan mucho trabajo, generan mucha capacidad de producción, pero que también tienen otras cosas negativas. Han incrementado los costes muchísimo, los técnicos, los actores han subido, faltan técnicos. Aquí yo quiero hacer una referencia, y el problema de esa pregunta tan genérica, Pedro, es que me voy a alargar demasiado. Pero bueno, si me cortas cuando consideres. Por ejemplo, aquí, en la Ciudad de la Luz. Yo estuve durante muchos años aquí, me fui hace 10 años, tenía el pelo todavía negro, cuando me fui de aquí hice 18 películas y realmente generamos que 42 técnicos del cine español se vinieran a vivir a Alicante. Esos técnicos se han vuelto se han vuelto a ir fuera de aquí. No es que se hayan dedicado a la bebida, perdón, sino que se han marchado y que solamente hay uno, que el otro día me lo encontré en un rodaje en Navarra, que se ha quedado aquí y sigue viviendo aquí. Y había hasta varias personas que trabajaban con nosotros que se fueron a instalar a Madrid, a trabajar en la industria en Madrid, y que me han dicho algunos de ellos, que me han llamado, que quieren volver. Lo que pasa es que el modelo del cine español, en esa transformación que tiene la sociedad española desde el punto de vista audiovisual, está generando mucha producción. Pero es una producción que no creo que se vaya a venir mayoritariamente a la Ciudad de la Luz, porque el modelo de producción tiene que ver con unos costes, y los costes, rodar aquí te incrementa el coste más allá del 20%, que es de alguna manera las ayudas que se están pidiendo a la Generalitat Valenciana. En eso Antonio Roder lo ha contado bien. No puede ser la Ciudad de la Luz la que dé las ayudas, porque si es la que da las ayudas le volvería a pasar el problema que tiene. Pero tiene un problema, y yo aquí vengo a defender a los productores independientes. O sea, yo estoy totalmente en contra que las plataformas y las televisiones se queden con la propiedad de las series y de las películas de la manera que lo están haciendo. Y si no denunciamos eso, porque cuando se pone de ejemplo a Francia, pero es que Francia protege mucho eso, que no pase, cosa que en España no se está protegiendo. Es decir, las series pasan a ser propiedad. Ahora, como los costes les empiezan a salir caros, empiezan a plantearse la posibilidad de coproducir con los productores independientes. Tened en cuenta que mi punto de vista es el punto de vista de los productores independientes, no de los productores, no de todos los productores piensan como yo. La gran mayoría también, porque son productores independientes y saben el problema que se le está causando con los incrementos de coste de actores que suben muchísimo los precios, de técnicos que eso, y no hay. Y además no hay una buena formación profesional hecha. Aquí se cometió ya el error cuando había una escuela de cine, aquí un poco más para allá, que creo que sigue existiendo, en el cual lo que se querían era generar directores y directores de fotografía, y eso no es lo que necesita la industria. La industria necesita, en eso también, Antonio, lo has dicho bien, de lo que necesita son electricistas, auxiliares, carpinteros, ayudantes de sonido, todo un montón de gente que es la que más puede trabajar. Porque cuando antes habláis de las producciones americanas, Ridley Scott se trae hasta el último eléctrico de Inglaterra. Y es que se mete a las camas, eso lo habéis contado también, alguien lo ha contado también. No genera riqueza creativa. Que eso también es algo que había que generar en la protección de los técnicos y de los actores españoles. Y se traen todo. En películas americanas, cuando van a Canarias, se lo llevan todo. O sea, no generan riqueza, ni formación, ni creación de nuevos técnicos y nuevos profesionales. Por eso sí que sería bueno que esa escuela formara profesionales de formación profesional y acelerara el proceso de mucha gente que quiere hacer, porque hay mucha gente que le gusta dedicarse al cine. Por favor, generemos la posibilidad de que se puedan dedicar al cine y generemos un sistema, pero no para hacer producciones americanas. Las producciones americanas, yo tengo mis dudas de que vayan a volver a la Ciudad de la Luz. Yo estuve 10 años aquí, hicimos 18 películas. Y yo recuerdo que cuando paseaba con Francis Ford Coppola con la película que hicimos aquí, él me decía, ¿por qué no hay nadie aquí?
Si son maravillosos estos estudios. Me lo decía una vez y otra. Es decir, les sorprendía que en estos estudios no hubiera un montón de rodajes. Yo creo que si no se fomenta que haya producciones españolas y producciones europeas, que son las que pueden venir a trabajar aquí, una producción americana va a venir y vendrá y hará una gran producción y dirá que gasta mucho dinero. Yo creo que gasta mucho menos dinero del que dicen. Pero bueno, dirá que gastan, pero no dará continuidad. La continuidad solamente la pueden dar la industria española y la industria europea, que es donde hay que buscar los que puedan tener una industria, una capacidad permanente de generar, porque otra de las cosas que tú necesitas ver aquí es ver gente por las calles, ver gente que están yendo de un lado para otro, que se puedan construir platós y decorados que tengan continuidad para otras producciones. Yo estuve rodando en Toronto en unos platós que estaban pensados realmente con inteligencia, la posibilidad de readaptar platós para no tener que estar gastando. Construir decorados es muy caro. Entonces, si tú no tienes una continuidad, y los decorados se construyen fundamentalmente en la serie de televisión, porque son las que tienen mucho tiempo de rodaje. Para generar esos decorados y que estén aquí, el coste de venir a rodar aquí con relación con Madrid, con Barcelona, es muy grande y no sirve. Y después, por cierto, hay una revolución en marcha que son los platós digitales. En Galicia ya van a ser un plató digital completamente. O sea, yo ya quiero ver cuándo tendremos con pantallas LED y con los suelos LED como Mandalorian, donde tú puedes generar todo un decorado, hacerlo. Eso aquí no hay esa ni tecnología ni esa capacidad. Y eso es lo que va a cambiar. Y hay un potencial enorme, lo hay. La situación en España, pues es verdad, Beatriz ha dicho que va a haber más dinero, pues eso es buenísimo, que va a haber más, la ley audiovisual también va a haber un aumento de la participación de las televisiones en la producción, y el potencial es bueno. Hay que saber encauzarlo en la dirección que está. Y yo defiendo que el sistema hay que generarlo para la producción independiente, no para la atracción de producciones de fuera de España, que no será malo que haya y que van a pasar, porque España tiene eso que decía antes de mucha luz, que decía Patricia, de unas condiciones de horarios muy buenas. Pero, ¿para qué? O sea, ¿qué van a generar muchas de esas producciones americanas que vengan aquí? Sí, gasto en hoteles, gasto en comida, gasto en alquiler de decorados y poca creación artística, en mi opinión. Creo que además, desde el punto de vista artístico, lo importante es que un país tenga patrimonio y tenga patrimonio cultural con la producción de grandes películas y grandes series. Nosotros no podemos producir grandes películas. Un productor independiente está en el ICA, solamente nos dejan hacer 2 películas por año de ayudas. Entonces no puedes creer que no estamos generando grandes productoras como pasa en otros países europeos. Tienes que estar dependiendo de unas fechas, de unas convocatorias, de cuándo Televisión Española te compra las películas. Hay una bajada muy fuerte de la inversión de las televisiones privadas en el cine español, con un gran aumento de la producción audiovisual. Y es verdad que la creatividad española ha subido mucho. Cada vez hay mejores técnicos, mejores actores y tenemos el potencial de subir. Depende cómo se encauce, eso llevará a un sitio muy bueno. A lo mejor para el trabajo es mejor el que vengan los americanos a hacer muchas películas. Pero, joder, esto me recuerda que siempre estamos con lo mismo, de que van a venir los de fuera para hacer. Y nosotros debemos ser orgullosos de lo nuestro, de poder hacer cada vez mejores producciones que viajen mucho mejor. Y no podemos producir películas muy competitivas. Podemos producir... En creatividad hay mucha, pero grandes producciones somos incapaces de poderlas hacer porque no tenemos las condiciones. Si supieras lo que pagan las televisiones europeas a las producciones europeas, no hablo ya de Francia, que siempre lo ponemos de ejemplo, es que la propia Italia, la propia Alemania, Inglaterra, las cifras que invierten para poder producir mucho mejor son enormes y a nosotros no nos pasa eso. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la situación? Buena, pero no tan buena como se quiere decir. No, creo que voy a tirar el guión, porque creo que has respondido a todas las preguntas que tenía en mi guión, ¿no? Y me he callado muchas cosas, que diría. Se agradece de todas maneras. Bueno, Roberto,
Iba a preguntaros por las ventajas competitivas también de nuestro sector en España, aunque Gerardo ya ha avanzado algunas. No sé si tanto tú como Fernando nos podéis explicar un poco cómo ha cambiado también el modelo de producción y cómo ha cambiado también el consumo de esas producciones tras el COVID y con todo el tema de las plataformas, con el 5G. ¿Cómo veis que ha cambiado la manera de consumir y la manera de producir? Bueno, yo creo que a nivel de producción, quien mejor te lo puede contestar son ellos, que son productores los dos. En cualquier caso, yo creo que la entrada a las plataformas lo que sí ha hecho es dar una seguridad a todos los niveles que antes no teníamos, porque al haber mucho más consumo, como es lógico, es mucho más sencillo producir. Y yo considero que los rodajes internacionales siempre han estado viniendo a este país de una manera o de otra. En los últimos tiempos, efectivamente, gracias a los incentivos, han estado viniendo más. Además, los incentivos no solamente van a ayudar a los rodajes internacionales, sino también van a ayudar a los rodajes nacionales. Y un lugar como Ciudad de la Luz es perfecto para ello. Entonces... Y tú, Fernando, que estás acostumbrado a trabajar con productoras de fuera y traer grandes producciones aquí, ¿cuáles crees que pueden ser esas ventajas competitivas, además de la luz, además del clima? ¿Piensas que hay también...? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes? Bueno. Se ha tratado antes un poco en la mesa anterior, pero creo que nos puedes también tú... Sí. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Confidencial, a Generalitat y a CaixaBank por este acto. Yo vengo aquí como productor y como presidente de Profilm. Profilm es una asociación de productoras españolas, ahora somos 16, que nos construimos el año 2018 para... nosotros estamos centrados en producciones internacionales en España, pero también tenemos socios que hacen producción nacional y yo he hecho también producción nacional, ¿no? Es decir, yo aquí voy a ir un poco a la contra, también un poco como Gerardo, pero no por eso. Es decir, yo estoy un poco cansado de escuchar lo del audiovisual y que España va a ser el motor de Europa, tal cual, no sé qué, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente ha habido un cambio a partir de la pandemia, ¿no? Es decir, en 2020 España fue uno de los primeros países que permitió los rodajes, antes que Estados Unidos y muchos países europeos. En mayo de 2020 hubo una modificación de los incentivos. Y luego una cosa para mí muy buena, que es que la pandemia enseñó a la gente que consumir producto audiovisual es una cosa muy buena, pero que pagar por ello también es una cosa muy buena, ¿no? Es decir, creo que hasta entonces nadie se planteaba pagar por plataformas y de repente en la pandemia la gente se dice, pago 7, 8 euros al mes, pero como estoy 24 horas al día en mi casa, puedo ver eso, ¿no? Entonces, ese consumo de producto audiovisual generó que todas estas nuevas plataformas produjesen más contenido visual. Yo creo que eso ha llegado hasta el verano de 2022 y yo creo que a partir de ahora se va a estabilizar un poco, ¿no? España, como bien ha dicho Roberto, desde los años 50 está recibiendo producciones internacionales, no es algo nuevo, no es algo que sea debido al audiovisual, ¿no? Y siempre ha sido compatible los dos mercados, ¿no? El mercado nacional e internacional, y nunca ha habido ningún problema, ¿no? Pero yo creo que si queremos exportar algo, un producto, cualquier producto, es fundamental que nuestro producto nacional sea muy bueno y que exportemos nuestro producto nacional, ¿no? Es decir, yo produje hace 20 años una película con Gerardo Herrero, en 2006 estuve aquí trabajando con Pedro Pastor, llevo más de 15 años haciendo cine internacional, sobre todo yo trabajo con producciones internacionales más independientes, no trabajo con estudios ni con plataformas, ¿no? Pero creo que a mí me da mucha pena que en todo este audiovisual casi no está el Ministerio de Cultura ni el ICA. Es decir, es muy bueno lo que decía antes Beatriz, que por primera vez pensemos en que cultura, industria y economía van en la misma dirección. Es algo que teníamos que haber pensado desde mucho tiempo. Pero me da mucha pena que cultura no esté, ¿no? Y me da mucha pena que cultura y el ICA hayan recibido, con todos mis respetos, limosnas de los 1.600 millones del hub audiovisual, ¿no? Es decir, el ICA tiene que tener un presupuesto por lo menos de 300 millones para poder producir cine nacional, poder exportar ese cine nacional y al mismo tiempo recibir cine internacional, ¿no? Creo que tenemos una calidad
no solo de cine, sino de cultura española, que es magnífica. En cuanto te mueves por cualquier mercado internacional, España como país, España como cultura y España como cine es súper atractivo. Es decir, yo he estado en festivales internacionales en los que todo el mundo conoce el cine español y es algo que te das cuenta cuando estás fuera. Pero desde España se hace muy poco, ¿no? Se hace muy poco porque el ICA no ha tenido posibilidades de hacerlo. Es decir, ahora se montan los screenings, que está muy bien, pero creo que han recibido muy poco dinero. Creo que tenemos que fortalecer la industria nacional, la industria cultural nacional, el cine nacional, como decía Gerardo también, es decir, que no permitir que todas las producciones de las plataformas se pierda la propiedad intelectual, porque al final nos vamos a quedar vacíos de contenido cultural, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que de ese dinero del hub se dedique mucho más a la producción nacional, ¿no? Por otro lado, ese dinero del hub tampoco hay tanto que, según yo he mirado las cuentas, tampoco hay tanto que vaya a la atracción de rodajes, ¿no? Es decir, hay 20 millones que ha ido el ICEX, 5 millones que tiene Springfield Commission, se ha creado el Buró Visual, se están haciendo algunas campañas, pero no hay tanto dinero. Es decir, los incentivos fiscales internacionales estaban ya, se han metido más dinero, de acuerdo, pero no hay mucho más, ¿no? Entonces, creo que España es un país súper atractivo, es decir, no solo por los paisajes y el sol, sino como país, como cultura, como cine. Es decir, y eso es lo que hace que las producciones internacionales vengan fuera, ¿no? El gran problema es que no cuidamos nuestro cine y luego, como antes también decía Patricia Motilla, uno de los problemas de las producciones internacionales que no acaban de venir a España es la inseguridad jurídica, ¿no? Cada momento que hay un cambio de incentivos estamos temblando a ver qué va a pasar con la EAT y la Dirección General de Tributos, ¿no? Porque no tenemos nada claro cómo se van a interpretar las cosas, ¿no? Entonces, cuando una producción internacional va a cualquier país y te dice cuánto voy a cobrar a este proyecto en base a la devolución de gasto local y cuándo lo voy a cobrar, y automáticamente le dan una cantidad y unos plazos, a nosotros se nos cae la cara de vergüenza cuando le dicen ¿cuánto vamos a cobrar ese proyecto? Y dices, bueno, más o menos una cantidad aproximada a esta, porque no tenemos una lista de gasto local elegible, ¿no? ¿Y cuándo lo vas a cobrar? Bueno, pues entre año y medio y 4 años, ¿no? Entonces, claro, eso hace mucho también que no se dice a que los proyectos internacionales no acaben de venir a España, ¿no? Y yo creo que hay es decir, yo soy, aunque no lo parezca, soy muy positivo, porque creo que se están haciendo avances muy buenos, poco a poco y muy buenos. Es decir, que exista el hub es bueno, que haya más dinero es bueno, que el ICA tenga un poquito más de dinero es bueno. Es decir, tenemos que, gracias a la reforma del Estatuto del Artista, la barbaridad que se hizo con la reforma laboral de eliminar los contratos por obra ha vuelto, pero sin embargo, desde la reforma del Estatuto del Artista que se hizo la primera reforma que se hizo a finales de marzo, seguimos sin código de contratos en el SEPE, seguimos sin modificación de los grupos de cotización de seguro social. Entonces, el gran problema que tiene este país es que no se unifican los trabajos, ¿no? Es decir, cada administración hace una parte, pero no tiene en cuenta las otras administraciones, ¿no? Es decir, un rodaje es una actividad industrial que afecta al 95% de los ministerios de este país. Pero no hay un organismo potente, tenía que existir un ICA potente que defienda la producción nacional, la producción internacional, que promocione España internacionalmente y que gestione con todos los demás ministerios todos los problemas que afectan a un rodaje audiovisual, ¿no? Es decir, y luego, al final de la cadena todo eso es que no hay datos. Es decir, está muy bien tener incentivos fiscales, aumentarlos, promocionar España, vender España como si fuese una actividad de feria a veces, ¿no? Pero no tenemos datos. Entonces, al final, Hacienda dices que a mí esto no me interesa porque no veo los números. Es decir, no hay datos de producciones internacionales, hay pocos datos de producción nacionales. Yo no sé si se sabe realmente lo que España exporta en producto audiovisual. Todo eso es porque el ICA no tiene dinero, no tiene presupuesto, no tiene personal. Es decir, el ICA, o llamémosle el organismo que sea, ¿no? Es decir, yo defiendo un organismo que se llama Film Spain, un poco equivalencia de Film France, que existe en Francia, que lo que hace es todo, es decir, se ocupa de la producción nacional y la promoción del territorio, ¿no? Entonces, esa unidad también es culpa de nosotros los productores, ¿no? Es decir, yo soy de Bilbao, Euskadi tiene 3 provincias y hay 3 relaciones de productores.
con lo cual es bastante complicado. Es decir, entre España y las autonomías, la diversidad de asociaciones de productores, hay muchas administraciones públicas y privadas y muchos elementos a manejar, ¿no? Pero ojalá se reúna, que yo no creo que se ha reunido nunca el consejo que viene en el programa del Hub, viene la creación de un consejo, creo que no se ha reunido nunca. Entonces, es fundamental el que los pasos que estemos dando para que sean rentables haya unidad en esos pasos y coordinación en esos pasos, ¿no? De repente se modifica el tema de los visados para los visados artistas que pueden venir sin un visado de turista, o sea, como no hace falta visado hasta 90 días que antes existía para los actores y técnicos, pero sin embargo las embajadas españolas del mundo no lo saben, ¿no? Entonces tú vas a un país a solicitar a que venga y te dicen, no, es que hace falta visado, y dicen, no, que es que eso no es así, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están mejorando, pero creo que hace falta una coordinación para que entre todos saquemos esto adelante, ¿no? Gracias. No sé si he respondido a la pregunta, perdona. Sí, creo que está muy bien. Ya que hemos entrado en el tema de los incentivos fiscales y las desgravaciones, y sé que Gerardo también le gusta hablar de este tema, ¿crees que es suficiente las desgravaciones fiscales para hacer atractivo el venir a rodar a España? ¿Crees que debería haber una homogeneización, como está diciendo Yo estuve durante un Fernando? año yendo al Ministerio de Hacienda a tocar a la puerta, a conocer, para poner en marcha las declaraciones fiscales. No sé si Patricia sabe esta historia. Esta historia de las declaraciones fiscales salió gracias a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, que fue quien convenció a Pedro Solbes, ministro de Economía, de que hubiera declaraciones fiscales. Nos dijeron que la única manera de hacer declaraciones fiscales era con el sistema de las AIES, porque las AIES era lo único que se estaba haciendo de declaración fiscal. Yo durante un año me reunía a diario, a veces semanalmente, con Hacienda para poner en marcha las declaraciones fiscales. Lo que yo quería era el tax rebate, que es lo que me parece que es, y que es curioso que los americanos sí lo tienen para sus producciones, o las plataformas sí pueden ir al tax rebate. Y voy a explicar por qué la diferencia del tax rebate es mucho mejor que las AIES y todavía es mucho mejor que lo que quieren poner ahora, que es el contrato este de préstamo, que eso todavía es un desastre mayor para la declaración fiscal, porque aumenta el coste por el 25%, como bien me ha confirmado Patricia mientras nos tomábamos un café antes. Es decir, el tax rebate significa que cuando llega una empresa de fuera de España, llega a España, se gasta 1 millón de euros y le devuelven desde Hacienda ese 25%. Yo no hago service, pero el año pasado hice uno para ver cómo funcionaba. Tardaron 1 año en pagármelo desde Hacienda, pero lo pagaron. Entonces, ahí no tienes... Lo siento, Patricia, te quitaría el trabajo con esto. No estarían estructuradores, no estaría la rentabilidad que tú le tienes que dar, porque invertir en cine es un chollo. Te dan el 20% obligatoriamente y ese 20% después el ICA y Hacienda te lo ponen como parte de tus ingresos. O sea, que tienes un 20% que tú no recibes para la producción y que es la rentabilidad mínima que tiene el inversor. Al principio en España costó, yo me recorrí, si no son 200 empresas llamando a las puertas para que invirtieran en cine y no querían. Y no querían las empresas del IBEX, me equivoqué con las empresas del IBEX yendo una tras de otra y no quería ninguna, las del IBEX son mejor, siempre había uno de esos de los que hacen los trabajos económicos que les decía, hombre, eso tiene un riesgo, si la película no se termina, no sé cuántos. Y ahora hay en sitios donde, y Patricia me ha recordado donde hay más dinero. O sea, hay más inversores que películas o producciones audiovisuales. Entonces, sigo pensando que el mejor sistema es el tax rebate, que te devuelven porque no tienes una serie de gastos ni tienes que dar rentabilidad, por lo tanto, lo que te viene a la producción de la película es mucho más dinero. Entonces, yo pediría siempre que se volviera ese sistema. Desde luego, las AIES
es algo que ya por lo menos funciona, ya los empresarios la conocen, muchos empresarios, hay un sitio donde yo trabajo mucho que es Navarra, donde en este momento hay más inversores, más posibilidad de inversores y de empresarios queriendo invertir por la rentabilidad que les garantizas, que en Navarra era el 25%, ahora se ha conseguido bajar al 20%, que ha venido a que nos llegue más dinero a nosotros. Pero al final hay una parte que no te permite tener el dinero suficiente para dar ese salto de más nivel de producción que planteaba. O sea, que ese es un tema que está ahí. No sé por qué los americanos o la gente de fuera tiene unos sistemas mejores que los que tienen los productores españoles. Esa es mi opinión, Pedro. Roberto, en cuanto volviendo al plan España Hub Audiovisual, bueno, se prevé una inversión de 1.600 millones de euros, como estaba comentando Fernando, en 4 años. ¿Qué puede suponer para LIA, para las empresas del sector, ¿no? la agrupación de empresas del sector, este plan? ¿Lo conoces? ¿Sabes si hay alguna actuaciones que vayan a facilitar el desarrollo de las empresas? ¿Crees que va a ser positivo? Pues sinceramente pienso, igual que Fernando, creo que el plan menciona 1.600 millones y de los cuales el ICA efectivamente ha percibido una pequeña cantidad, Springfield Commission una pequeña cantidad, pero a día de hoy, yo como presidente de ALIA y por lo que veo los productores también, no tenemos demasiado claro cómo van a llegar esas inversiones a nuestro sector. Por lo que veo, Fernando tampoco, o sí, ¿lo conoces? Bueno, yo creo que, primero, ¿qué va a pasar a partir de 2025? Es decir, el plan es hasta 2025. A partir de 2025 ya no hay más dinero, con lo cual no se invierte más. ¿Qué va a pasar, no? Yo creo que no se van a gastar los 1.600 millones, pienso. Me da la sensación, igual me equivoco, ojalá me equivoque, pero creo que no se van a gastar, ¿no? Y vuelvo a insistir lo mismo, es decir, para una vez que hay dinero, hablemos con el sector privado, con los profesionales y veamos cómo repartirlo, ¿no? Es decir, yo no sé quién ha hecho esa distribución, es como, con todos mis respetos, la última modificación del 36.2, ¿no? Es decir, de repente, por un lado, está muy bien porque ha subido el tope de los largometrajes, pero viene de economía, no de Hacienda, con lo cual Hacienda ya está enfrentada con economía. Y luego se ha quitado el tope de 100.000 euros por personal creativo, que a mí no me parece bien. Es decir, yo insisto, yo trabajo en producción internacional, pero yo siempre he sido un productor independiente, yo defiendo la producción de este país, ¿no? Entonces, eso permite que si, por ejemplo, yo hago una producción francesa y contrato a un actor francés por 10 millones de euros, Hacienda me tendría que devolver 2,5 millones por el salario de ese señor, que es una barbaridad. Es un disparate, es un calibre. Una barbaridad. Es un disparate de un calibre. Nadie lo ha pensado, ¿no? Luego se ha puesto el tope de los 10 millones por episodio de serie, pero ahora la temporada de serie no tiene tope. No existe tope en la ley. Ya. Entonces, se hacen, vuelvo a insistir lo mismo antes, se hacen cosas, unas mejores, otras peores, pero no hay una continuidad de todo eso y no hay una coordinación de todo ese trabajo. Entonces, en un momento en el que nunca ha habido tanto dinero para la industria visual, en un momento en el que el gobierno se da cuenta que esto es economía, que esto es industria, que todo el mundo está a favor, y dices, pero por favor, ¿por qué no organizamos bien y repartimos bien, ¿no? Y luego, insisto, a mí me da mucho miedo qué va a pasar a partir de 2025, ¿no? Con eso, ¿no? Pues os lanzaría la pregunta a los tres, porque tú ya estás incidiendo en eso, ¿no? ¿Cómo debería de ajustarse ese plan para mejorar la competitividad de las empresas, de las productoras, de las empresas de servicios? ¿Cómo creéis vosotros que debería de articularse ese plan? Yo creo que debería generarse una política de generar productoras más fuertes. Eso es algo que no existe en nuestro sector. ¿Y eso cómo se hace? Pues favoreciendo a las productoras independientes para que puedan crecer y puedan ser más fuertes. Hay muy pocas productoras fuertes en España.
Eso es una gran diferencia con otros países donde hay un montón de productoras fuertes en Italia, en Francia, y en Alemania y en Inglaterra. Nosotros que estaríamos entre los 5 países más importantes de la Comunidad Europea. Ahora Inglaterra está en un estado que no se sabe si es Europa o no es Europa, porque para el cine todavía sigue siendo Europa, pero va a ir desapareciendo y yo creo que hay muchísimo potencial. O sea, yo creo que hay que ver la gran posibilidad creativa que tiene España desde todos los puntos de vista, por historia, por decorados. Yo ahora estoy preparando un proyecto de una serie que habla de la época del Islam en España y es impresionante el trabajo que he podido hacer de buscar decorados, la cantidad de sitios con posibilidades para producir cosas más importantes. Pues te estoy hablando que producir independientemente una serie de 2 millones de euros por episodio, que es lo que quiero hacer, es muy complicado que poderlo levantar si no tienes detrás un grupo empresarial muy fuerte. ¿Cómo se articula esto? ¿Con ayudas directas? Bueno, por lo que he dicho, primero cambiando el sistema de grabación fiscal a tax rebate, punto 1, punto 2, teniendo más dinero. El ICA no tiene dinero para series. Sé que lo queréis poner, pero todavía no se ha puesto. Pues es un poco lo que le ha dicho Fernando. El ICA sigue teniendo muy poco dinero, a pesar de que suba en relación con lo que tiene Francia, o lo que tiene Italia, o lo que tiene Alemania. Es decir, pues teniendo más potencial y coordinando más. También Televisión Española, en el fondo, también tiene muy poco dinero para invertir en proyectos de series importantes y demás. O sea, es cambiar el modelo, pues con el tax rebate, aumentando las cifras de presupuesto, que es dinero que se queda en el país, es dinero que se queda aquí. Nosotros lo que producimos lo gastamos todos. Mi compañía, después de 30 años, no ha repartido beneficios nunca. Lo único que hacemos es reinvertir, reinvertir y reinvertir. Es decir, yo no noto que en los productores haya esos 15 o 20 productores grandes que hay en Italia, en Francia, en Alemania. Aquí no los hay. Y si los hay, son, pues eso, los de Movistar, que es una televisión, una plataforma. Hay 3 o 4, no voy a nombrarlos. No son productores independientes. Y no son, bueno, son productores independientes con una televisión detrás, es poco independiente. Entonces, eso que se regula, regulándolo y generando, eso es un poco lo que intuíamos o que pretendíamos cuando se hablaba de la cantidad de dinero que va a haber. Pues nosotros no lo vemos que ese dinero esté referido a la producción independiente, porque además, ¿quién contrata a las empresas de servicio? Mayoritariamente nosotros. Si no producimos, si no contratamos a estos señores con todas sus empresas, que es verdad que también han mejorado muchísimo. Defiende a tu colectivo, porque tu colectivo es muy importante para el sector. Éramos buenos, pero ahora estamos mejor todavía. Efectivamente. Pero yo creo que Fernando tenía razón cuando ha dicho que hace falta realmente un estudio a nivel de producción, tanto nacional como internacional, y de las empresas técnicas, para que se vea el impacto real que tenemos a nivel económico, y a Hacienda yo creo que no le llega sinceramente eso todo lo bien que debería llegar. Bueno, aquí como hay jóvenes, estudiar cine, pero no hace falta que todos queráis ser directores, ni directores de fotografía. Hay muchas posibilidades creativas en el montaje, en el sonido, en 1000 cosas. Eléctricos. Es importantísimo tener buenos eléctricos. O sea, también el nivel. Yo hice una película una vez en Toronto, en Canadá, y yo, ¿sabéis lo que más me impresionó de aquello? Es que íbamos al rodaje por las mañanas. Cuando tú vas a iluminas un espacio, de repente, pues tú aquí necesitas 2 horas, 1 hora, si tienes a Guerra Sarobe 3, en fin, es una broma privada. Quiero decir, y de repente yo en Toronto veía que cuando llegaba el rodaje, estaban el equipo de iluminación, tenía iluminado el decorado en 15 minutos. En 15 minutos. Porque tenían un pre-light el día anterior. Claro, tenían un pre-light del día anterior que lo habían dejado perfecto. Claro. Y eso lo daría para los rodajes de plató. Que también en los rodajes de plató nosotros tenemos que cambiar brutalmente
cómo se rueda en plató, porque no se puede tardar tanto tiempo, sobre todo para las series, en tener listo para rodar en los decorados. Pero eso es lo que te decía el pre-light. Cuando el presupuesto te da para tener un pre-light, tú llegas al día siguiente y enciendes. Otra cosa es que el presupuesto no te dé para tanto. Bueno, pero eso es lo que hay que cambiar y toda la tecnología que está por llegar y que está ahí encima y que está llegando para cambiar toda la tecnología que cambia brutalmente. Lo que ha cambiado ahora el trabajo de la fotografía con los DIT, que están haciendo el trabajo en el rodaje, que están ya preparando los planos. Lo único que pasa es que las películas empiezan a aparecer demasiado a la luz unas con otras, pero bueno, es decir, todo eso está ahí en España, está ahí, o sea que el mensaje es positivo para los que estén viéndolo en Confidencial, de la industria es positivo. El mensaje es que podemos crecer mucho, pero hay que poner los instrumentos para que crezcamos mucho y no para que crezcamos poco. De hecho, Gerardo, como has mencionado antes el volumen LED y otro tipo de tecnologías, en este país las industrias técnicas están al mismo nivel que en cualquier país del mundo. Otra cosa es que tengamos el mismo tamaño porque no jugamos en la misma liga, pero a nivel técnico estamos al mismo nivel, exactamente. Eso es cierto, cada vez el nivel técnico ha subido muchísimo. ¿Alguna idea breve de mejorar esa competitividad? Que la creatividad desbordante está ahí, por supuesto que está. Lo que hace falta es saber canalizarla bien, ¿no? Y luego, es decir, al final, todo es una cuestión de dinero. Es decir, para hacer cosas de más calidad hace falta más dinero y hace falta hacer más películas para hacer mejores películas. Y al final, un director hace una película cada 5 años, pues le va a costar mucho aprender, ¿no? Entonces, yo creo que siempre estamos en el ojo del huracán con que yo no voy a ver cine español porque se va con mis impuestos, todo el mundo habla del cine español y de lo que cobran los actores y tal, ¿no? Es decir, alguien ha preguntado cuánto se lleva la empresa de Volkswagen de Sagunto por la que va a fabricar las baterías eléctricas. Es decir, cuando se instaló la Mercedes en Vitoria, las ayudas que recibió directas e indirectas del gobierno vasco, de Vitoria. Es decir, sí, por eso la furgoneta Mercedes se llama Vito, porque se fabrica en Vitoria, ¿no? Entonces, todo eso existe y nadie habla, porque nos parece maravilloso que Volkswagen se instale en Sagunto por el empleo que genera, no sé qué, no sé cuál tal, ¿no? Pero cuando decimos que necesitamos más dinero, no. Es decir, al final hace falta más dinero para producir, hace falta más ayudas, hace falta más incentivos, hace falta más inversión privada, hace falta que las televisiones paguen mucho más. Es decir, ahora Francia acaban de estrenar esta semana, ¿te acuerdas que cuando nosotros rodamos aquí estaban rodando Asterix y los Juegos Olímpicos? Pues ahora en Francia acaban de estrenar Asterix y el Imperio del Medio, creo que se llama algo así, ¿no? 65 millones de euros, producción 100% francesa. Acaban de hacer 2 películas de los 3 mosqueteros. Han rodado 2 seguidas y una estrenan ahora en primavera y otra en otoño. Cada una son casi 40 millones de euros de presupuesto. No todas las películas tienen que tener ese presupuesto, pero lo que no puede ser es que la mayoría de las películas tengan 1 o 2 millones de euros y, como decía Gerardo, ¿no? Las productoras son micropymes, no son pymes, son micropymes, ¿no? Yo sí hay una cosa que sí quiero discrepar de Gerardo y es que, por lo menos de las películas internacionales que he hecho yo, no más del 20% del equipo es de fuera. Es decir, hay muchas producciones. Es decir, no es lo mismo que te venga un Terminator o un Star Wars que te venga otro tipo de películas. Hay películas que cada vez traen menos equipo por el tema del incentivo. Y luego yo reconozco que yo he aprendido muchísimo, es decir, de las películas internacionales. Es decir, yo he aprendido siendo técnico de cine español, he producido cine español, pero luego al entrar en el mercado internacional me ha permitido hacer un tipo de películas, no solo de más presupuesto, ¿no? Pero es decir, hacer películas de época, hacer el western, hacer películas de acción y ver la forma de trabajar de otros sitios, ¿no? Y eso creo que es también muy bueno, ¿no? Estoy de acuerdo con ello, pero para llevar el debate hace falta irte a otro punto. Si no, si decimos que estamos todos de acuerdo, nunca llevamos. Bueno. Pero hay una cosa en el cine europeo que está por estallar. Y por otro lado hay una cosa que también quiero decir. España ha perdido un peso brutal con América Latina. Ahora es prácticamente imposible. Yo que he estado haciendo hasta 4 películas al año con Latinoamérica, ahora no puedo montar ni una sola película. No hay posibilidad de hacer. España ha perdido todo el peso que tenía con América Latina, en mi opinión,
De hecho, hay poquísimas películas españolas en coproducción, en películas importantes. Se hacen muchas pequeñas películas, pero no películas que tengan una difusión. Hace unos años, la película argentina que está en los Oscar habría sido coproducción con España. Esta no lo ha sido. Teníamos, Gerardo, como último bloque el tema de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, pero se nos va acabando el tiempo. Brevemente, ¿qué creéis que puede cambiar la nueva norma? Las obligaciones... Voy a pasar porque necesitaría mucho tiempo para hablar de eso. Sería muy largo de contar eso, bueno, de la ley audiovisual. Yo creo que hay... Lo dejamos para otro debate. La ley audiovisual tiene derivadamente el precio de la culpa de no haber hecho una ley audiovisual a favor de la producción independiente, que por otro lado está consiguiendo más dinero, por ejemplo, para que Beatriz tenga más dinero por la culpa de no haber hecho una ley audiovisual que defienda los intereses de verdad de los productores independientes. Fernando, ¿alguna...? No, yo creo que lo que a nosotros nos afecta a nivel de producción internacional, sí creo que es un buen lugar en el que se puede desarrollar cosas que faltan para esa seguridad jurídica que mencionaba al principio, de definir lo que es una obra audiovisual internacional, obtener certificados previos y finales de proyectos susceptibles del 36.2. O sea, creo que ojalá sirva ahí para intentar ajustar cosas que todavía están un poco en el limbo, ¿no? Roberto, algo sobre... Bueno, yo creo que efectivamente en el último momento se incluyó a los productores independientes y creo que va a ser una buena ley y el incremento de los incentivos creo que va a ayudar bastante a la industria. Y como cierre, un último titular, ya que estamos aquí en Ciudad de la Luz, breve porque te disparas. ¿Por dónde estamos? ¿Cómo crees que debería ¿Por dónde estamos? Recuperemos crees que debería ser el futuro de Ciudad de la Luz? ¿Qué no hay que volver a hacer y qué...? Nadie tiene varitas mágicas de nada. En esta vida es muy difícil tener varitas mágicas. Yo creo que para mí personalmente recuperar la Ciudad de la Luz sería muy importante. Para poder producir proyectos, si es para poder producir proyectos más importantes, proyectos con más capacidad, que tengan una posibilidad de mercado internacional más fuerte. Yo creo que hay que intentar que la industria española y europea, yo creo mucho, y le decía a Antonio Rodes que me gustaría invitar a los productores del European Producer Club a venir a conocer la Ciudad de la Luz y a que pudieran plantearse poder producir películas más importantes que se pueden hacer, porque como antes ha contado Fernando, en Europa se producen muchas películas, sobre todo en Francia, con muchas más posibilidades comerciales, tanto nacionales como internacionales. Nosotros deberíamos poder entrar, no sueño con producir Los Tres Mosqueteros por 50 millones cada película, pero por lo menos el sumar, poder acceder a ese otro nivel. Y bueno, que también creo que puede ayudar mucho a la industria valenciana. Yo siento que no esté aquí el presidente de los productores valencianos, que creo que deberíamos haberle invitado, porque creo que sería bueno el potenciar mucho la industria valenciana, pues no solamente la industria valenciana de productores, que también, sino toda la industria técnica, que son los que pueden generar que suba el nivel y que suba la capacidad de producción. En eso que decía antes Sacristán, de que es verdad que tecnológicamente e industrialmente las empresas españolas no tienen nada que envidiar a las empresas que se hacen en Europa. Roberto. Pues mira, yo estoy contento de lo que ha dicho Antonio en su presentación, de que la intención que tienen es simplemente gestionar los estudios y dejar que tanto las productoras, tanto nacionales como internacionales, así como las industrias técnicas que se asienten aquí, vayan por libre y no estén afectados como pudo suceder en otros tiempos. Y lo único que sí me gustaría, y aquí creo que tanto Antonio como Beatriz estarán de acuerdo, tenemos un verdadero problema de formación en este país y aunque el proyecto AD funciona bien, pero aún así necesitamos más técnicos porque
aunque suene fuerte, pero en nuestra industria a muchos niveles tenemos pleno empleo y no hacemos más cosas mejor porque no tenemos gente suficiente. Fernando, para cerrar. Pues yo haría un símil con el cine español, ¿no? Creo que tenemos un cine audiovisual español, tanto cine como series, en un momento magnífico, con películas en un montón de festivales, premios, series en los primeros lugares de visionado, pero falta esa canalización de medios y de políticas. Y Ciudad Luz le pasa lo mismo, ¿no? Es un estudio magnífico. Es decir, yo he estado trabajando en Hungría alguna vez y este estudio es una maravilla por el estudio, por el entorno, por todo, pero falta también esa política que al final falta una política económica cultural, ¿no? Es decir, que teniendo el potencial del audiovisual español, teniendo el potencial del estudio, seamos capaces de ponerlo en el lugar que le corresponde, ¿no? Y yo creo que el estudio es totalmente compatible para producciones nacionales que le den una continuidad y para producciones internacionales que aprovechen los espacios más grandes, ¿no? Es decir, creo que es totalmente compatible el uno con el otro, ¿no? Pues muchísimas gracias por participar en la mesa. Gracias a todos los asistentes y un aplauso.